Hola chicos, bueno, este es el último vídeo de esta serie de vídeos y en él, bueno, vamos a hablar de los pueblos prerromanos en la península ibérica, la última parte del tema, y luego también de la romanización, de cómo fue la conquista romana de Hispania, de la península ibérica. Hispania, el nombre que le pusieron primero los fenicios, ya veremos, y luego los romanos también. Entonces, vamos a comenzar un poco hablando de qué significa pueblos prerromanos, pues son esos grupos de habitantes que vivieron hace miles de años en lo que hoy son España y Portugal, o sea, en la península ibérica, antes de que llegaran los romanos, ¿vale? Vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de qué pueblos eran, en primer lugar. Vamos a tener por un lado los íberos y los celtas. A los íberos y a los celtas los van a visitar, bueno, sobre todo a los íberos los van a visitar los fenicios que vienen del Líbano, el actual Líbano, y los griegos también, ¿vale? Y luego finalmente vendrán los cartagineses, que son descendientes de los fenicios y los romanos, ¿vale? Bueno, esto como curiosidad, un poco, si queréis, pues nada, lo leéis para saber que en la misma época de la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto, ¿vale? En el 3000 antes de Cristo más o menos, pues había algunas comunidades de gentes en la península ibérica también, había algunos poblados de gente que vivían en la prehistoria, ¿vale? No conocían la escritura y uno de los más famosos fue los Millares en Almería, ¿vale? Que, bueno, en ese poblado vivían más de 1000 personas, que era bastante, era muchísimo para la época. Y bueno, esta era un poco la situación en el momento en el que llegaron los romanos, ¿vale? Vamos a hablar primero de lo que pasaba en la península ibérica antes de que llegaran los romanos, ¿vale? Y luego después cómo fue la conquista. Fijaos, está dividida en varias zonas. No es que hubiera varios países distintos, o sea, quiero decir que no es que hubiera, eso no son las fronteras de países distintos. Vivían varias tribus dentro de lo que hoy en día es la península ibérica, ¿vale? Em, y eran los íberos, ¿vale? Los íberos, por ejemplo, también estaban divididos en varias tribus separadas que muchas veces guerreaban entre ellas. O sea, los íberos vivían en la zona este y sur de la península ibérica, lo que hoy en día es la costa mediterránea, los celtas en el norte y centro, ¿vale? Lo que hoy en día es Galicia, Asturias, Portugal, un parte de la meseta central también. Entre medias estaban los celtíberos, que eran una mezcla de celtas e íberos, y luego también vamos a ver que había colonias fenicias, ciudades que habían fundado los fenicios, porque a los fenicios les interesaban algunos productos que podían sacar del territorio de la península ibérica, y los griegos, pues nada, lo mismo. También fundaron otras ciudades, otras colonias. Los íberos, por un lado, vamos a hablar primero de los íberos, pues aparecieron hace miles de años, ¿vale? Y estaban ya aquí en la península ibérica cuando llegaron los fenicios y los griegos. No se sabe muy bien de dónde venían, ¿vale? Se cree, bueno, que procedían de otros pueblos que habían vivido antes en la península ibérica, pero no está muy claro de dónde venían. No se sabe si venían del norte de África los íberos o si bien venían del Mediterráneo oriental, ¿vale? Eso aún es un misterio, ¿vale? Eh, por otra parte, también, bueno, su idioma, o sea, tardaron en aprender la escritura, ya veremos de quiénes aprendieron la escritura, pero se sabe que ciertas tribus íberas, ¿vale? Se cree que hablaban algo parecido a lo que hoy en día es el euskera, ¿vale? Que hablaban un proto-euskera. Pero bueno, hay muchas cosas todavía de los íberos que son un misterio. Bueno, se dedicaron bastante a la agricultura y a la artesanía y era una sociedad bastante jerarquizada la de los íberos, pues muy parecido a la sociedad de los romanos, por ejemplo, ¿vale? Que había clases sociales muy delimitadas, ¿vale? Había una minoría gobernante, ¿vale? Una minoría que era la que tenía el poder y una mayoría que tenía que obedecer, ¿vale? Una minoría rica y una mayoría pobre, ¿vale? Había una jerarquía social. En el caso de los íberos, pues hay una élite de privilegiados formada sobre todo por guerreros que iban a caballo y tenían armas como la falcata, ¿vale? Esto es un poblado íbero, aquí está la falcata, esto es el atuendo de un guerrero íbero, ¿vale? Aquí tenemos una dama íbera, lo que se cree que era una dama íbera, ¿vale? El aspecto que podía tener. Y luego por debajo de ellos estaban los artesanos, por debajo de los privilegiados estaban los artesanos y los campesinos, que era la mayor parte de la población, ¿vale? Pues es un guerrero íbero y aquí está una obra de arte muy famosa de los íberos que es la Dama de Elche, ¿vale? Fijaos que tiene el mismo atuendo, el mismo peinado que la dama que aparece aquí. Y a estos íberos
los visitaron unos pueblos que venían de fuera de la península ibérica, que venían del Mediterráneo oriental. Unos son los fenicios, que venían del actual Líbano, y otros los griegos, ¿vale? Los fenicios son muy importantes en la historia de la península ibérica, ¿vale? Porque fue gracias a los fenicios que empezó la historia en la península ibérica. Significa eso que fueron los que enseñaron la escritura a los pueblos que viven en la península ibérica. Enseñaron la escritura a los íberos, ¿vale? Los fenicios pues eran expertos navegantes y comerciantes, ¿vale? Estaban interesados en algunos productos que había en la península ibérica, ¿vale? Estaban interesados en las minas de algunos minerales, ¿vale? Luego también el pescado, y entonces fueron fundando colonias comerciales en lo que hoy en día es Andalucía, ¿vale? Y fundaron los que podemos considerar las primeras ciudades de la historia de España, que son Gadir, por ejemplo, llamaron Gadir a lo que hoy en día es Cádiz, ¿vale? Malaca, que pasó a llamarse Málaga, Abdera, que pasó a llamarse Adra, que en la actual provincia de Almería, o sea, hoy en día es un pueblo de Almería, ¿vale? Muy importante, los fenicios enseñaron a los íberos la escritura y también trajeron hierro y dos productos, ¿vale? Dos productos de la gastronomía española que hoy en día se consideran casi un símbolo de, bueno, de la gastronomía española, eso mismo, ¿no? Que son el aceite de oliva y el vino, ¿vale? Y además, bueno, también los íberos copiaron algunos dioses de los fenicios. Y además los fenicios llamaron a la península ibérica España, ¿vale? No fueron los romanos los primeros que llamaron España, fueron los fenicios. Y se cree que España en lengua fenicia significaba tierra de conejos, ¿vale? Aunque no está muy claro. Más tarde que los fenicios, hacia el siglo VII a.C., llegaron los griegos. Y los griegos fundaron algunas colonias en lo que hoy en día es Cataluña, ¿vale? En lo que hoy en día es la provincia de Girona, como Emporión y Rodes, ¿vale? Una cosa importante que trajeron los griegos fue la moneda. Aquí tenemos las colonias fenicias, aquí está el Líbano, ¿no? El territorio donde venían originalmente los fenicios, se fueron expandiendo por el norte de África, ¿vale? Aquí fundaron Cartago, aquí en Cerdeña, y por aquí, por el sur de la península ibérica, ¿vale? Aquí es donde fundaron todas esas ciudades. Los griegos vivían aquí, pero hicieron lo mismo, colonizaron también el Mediterráneo. Son los fenicios. Luego, en la actual oeste de Andalucía, sobre todo en la zona de Huelva y también en Extremadura, se supone que en la misma época hubo una cultura distinta a la de los celtas y los íberos, que fueron los tartesos, ¿vale? Conocemos los tartesos por textos griegos, que hablaban de su riqueza, ¿vale? De reyes que vivían en esa zona, que tenían grandes cantidades de plata y de oro, pero no se han conseguido, no se han encontrado restos de la mítica ciudad de Tartesos, ¿vale? Que se supone que desapareció de forma repentina, ¿vale? De la noche a la mañana desapareció, ¿vale? Tuvo que ocurrir algo muy grave, supongo, ¿no? Que fueran conquistados por otro pueblo, que sufrieran, pues que hubiera un maremoto por la zona, aunque no suele haber maremotos, ¿no? O que les pasara algo y desaparecieron totalmente como cultura. O sea, que no está muy claro. O sea, hay todavía muchos interrogantes sobre los tartesos. Y luego, ahora vamos a hablar de los celtas. ¿Vale? Los celtas vinieron desde el norte de Europa y se instalaron en el norte y centro de la península ibérica. Los celtas eran parientes, por ejemplo, de los galos y de otros pueblos que vivían en el norte de Europa. ¿Vale? Se dedicaban sobre todo a la ganadería, a la metalurgia de hierro y vivían en poblados amurallados con cabañas redondas llamadas castros. De ahí viene el nombre de castro, ¿vale? Y no conocían la escritura. Aquí tenemos a los celtas, ¿vale? Aquí están los castros. Y construyeron, bueno, los celtas y los celtíberos, ¿vale? Construyeron, tienen estas obras de arte que son los berracos, ¿vale? Que son como figuras de animales que no se sabe exactamente si son toros, si son bueyes, si son cerdos incluso, ¿vale? No se sabe muy bien si servían para delimitar las zonas de pastoreo, para decir, yo pastoreo, yo puedo estar con mi rebaño hasta aquí y tú al otro lado. O podían ser también estatuas para hacer rituales religiosos, podían ser incluso estatuas de dioses de los celtas, pues no sabemos, ¿vale? En la zona, como os decía yo, en una zona de la meseta, lo que hoy en día es Soria, Burgos, Zaragoza, Guadalajara, vivieron los celtíberos, ¿vale? Que eran gente celtas que se habían mezclado con los íberos y que habían adoptado algunas costumbres íberas, ¿vale? Como por ejemplo la escritura. Y una importante ciudad celtíbera fue Numancia, la actual Soria. Tenemos los restos. Vale.
Y ahora vamos a hablar de los cartagineses. Los cartagineses fueron otro pueblo que, como los fenicios y los griegos, visitaron la península ibérica y eran descendientes de los fenicios, ¿vale? Tenían un poco los mismos intereses que los fenicios. Querían controlar el comercio de estaño, de plata y de los salazones de pescado, ¿vale? Y competían con los griegos. Entonces se fueron asentando en la misma zona donde se habían asentado los fenicios, en el sur de la península ibérica, la actual Andalucía, ¿vale? Y la actual Murcia. Fundaron Cartagonova, por ejemplo, la actual Cartagena, ¿vale? También querían reclutar soldados entre los habitantes de la península ibérica. ¿Por qué? Porque en esa época estaban en guerra contra los romanos, los cartagineses. No sé si os acordaréis del anterior vídeo, ¿vale? Las guerras púnicas. Hubo incluso un general llamado Aníbal, ¿vale? Que invadió parte de la península ibérica, un general cartaginés, pero finalmente fue derrotado por los romanos y los romanos borraron del mapa a los cartagineses, ¿vale? Destruyeron toda la ciudad de Cartago y a Cartago no volvió a ser una amenaza para Roma. Y entonces los romanos, pues, de repente se dieron cuenta de que, bueno, de que quizá merecía la pena invadir la península ibérica una vez que se habían quitado en medio a los cartagineses. Los propios cartagineses habían conquistado parte de la península ibérica y los romanos se dieron cuenta de que era buena idea, ¿vale? De que tenía muchos recursos la península ibérica y nada. Y fueron a conquistar. Y entonces hubo varias fases en la conquista de Hispania. Fijaos que tardaron casi 200 años. Eso en comparación con otros territorios que conquistaron los romanos fue mucho, ¿vale? Quizá una de las razones es porque el territorio español es muy montañoso, el territorio de la península ibérica, ¿vale? Entonces es muy difícil de conquistar y es muy fácil de defender por parte de la gente que viva por ahí, ¿vale? Porque se puede esconder en las montañas. Conoce muchos recovecos donde hacer emboscadas a los enemigos que intenten conquistarles, ¿no? Entonces es un territorio difícil de conquistar y entonces hubo varias fases de conquista. Primero los romanos conquistaron la costa mediterránea y el sur, ¿vale? Donde vivían los íberos. Los íberos estaban mucho más acostumbrados ya a los romanos, ¿vale? Ya habían comerciado con ellos. Hubo incluso muchos que pactaron con los romanos, ¿vale? Y que no pusieron resistencia. Y entonces en esas zonas los romanos fundaron ciudades como Tarragona y Córdoba. Luego llegó la fase más dura que pone aquí, en la que los romanos lucharon contra los celtas y los celtíberos, ¿vale? Y especialmente famosa fue la lucha contra Viriato, que era caudillo, era un jefe de la tribu de los lusitanos, que vivían en lo que hoy en día es Extremadura y Portugal, ¿vale? No pudieron vencer a Viriato de ninguna de las maneras, finalmente tuvieron que pagar a los amigos de Viriato para que lo asesinaran, ¿vale? Bueno, tuvieron que prometer que los pagaban, porque luego se dice que esos amigos de Viriato que habían matado a Viriato porque los romanos les habían prometido pagarles, fueron a Roma a cobrar esa recompensa y los romanos les dijeron que Roma no paga traidores. Es una frase que ha quedado para la historia. Y luego también fue muy dura la guerra contra los celtíberos y hubo algunas tribus celtíberas que derrotaron a los romanos y que luego huyeron y se refugiaron en la ciudad de Numancia, en lo que es hoy en día Soria, ¿vale? Y entonces los romanos tuvieron que sitiar la ciudad de Numancia, tuvieron que rodearla, no dejar que pasara ni comida, cortar también el suministro de agua, pero los numantinos se negaban a entregarse y finalmente se dice que quemaron la propia ciudad antes que entregarse a los romanos. Y la última zona en ser conquistada fueron la zona de lo que hoy en día es Asturias y Cantabria, que estaba resguardada por la cordillera cantábrica, ¿vale? Esa fue la última zona que fue conquistada por los romanos. Entonces, primero conquistaron esta zona donde estaban los íberos, luego esta zona, y luego finalmente la actual Asturias y Cantabria, ¿vale? Y dividieron Hispania en varias provincias, ¿vale? Por ejemplo, hacia el año 300 después de Cristo, estas eran las provincias, la tarraconense, con capital en Tarraco, en la actual Tarragona, la cartaginense con capital en Cartagena, ¿vale? La bética con capital en Hispalis, en la actual Sevilla, y la lusitania con capital en Emerita Augusta, la actual Mérida, y Galaecia con capital en Lucus Augusta, actual Luco, ¿vale? Los romanos se llevaron cosas de la península ibérica, ¿vale? Por eso les interesaba también conquistar el territorio, ¿vale? Les interesaban los cereales, el aceite de oliva, el vino, la lana, ¿vale? Los metales que había, ¿vale? Los minerales que había también en la península ibérica, pero luego también aportaron cosas, ¿vale? Podemos destacar entre esas cosas, primero, el idioma, que es el latín, ¿vale? Que en el futuro dio lugar a las llamadas lenguas romances, ¿vale? Y entonces ahí la mayor parte de lenguas, de idiomas que se hablan hoy en día en la península ibérica, ¿vale? Vienen del latín, vienen del idioma que trajeron los romanos, ¿vale? Hay uno que no, que es el euskera, que el euskera ya hemos visto que es más antiguo
que los idiomas que vienen de los romanos, ¿vale? ¿Y qué idiomas vienen del latín? Pues el gallego, el catalán y lo que en un principio fue un dialecto del leonés, que es un idioma que ya no existe, ¿vale? Que fue el castellano, ¿vale? El que hablamos nosotros. Pues todos estos idiomas vienen del latín. Luego construyeron edificios como acueductos, como murallas, teatros, puentes, calzadas, ¿vale? Tenemos el puente de Alcántara en Cáceres, el acueducto de Segovia, que llevaba agua a la ciudad de Segovia, el teatro de Mérida también, ¿vale? Luego aquí tenemos una red de calzadas que construyeron los romanos, ¿vale? Para comunicar las ciudades. Y fueron tan bien diseñadas estas calzadas que incluso todavía hoy en día hay algunas autopistas que se han basado en el trazado de estas calzadas, ¿vale? Fijaos qué importantes eran. Y luego también trajeron el derecho romano, las leyes romanas, ¿vale? Que fueron modelo para los siglos futuros. Finalmente, estas son todas las aportaciones de los romanos. Entonces, con esto, bueno, habríamos terminado la explicación y nada. Espero que hagáis el examen lo mejor posible. Mucho ánimo.